Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Feliz y bendecido día a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Soy Anita Mendoza. Hoy lunes 13 de octubre del 2025 les comparto la bendita palabra de nuestro Señor, palabra que nos sana, palabra que nos salva, palabras de vida eterna, mis queridos hermanos, porque es Dios mismo quien nos habla a través de su bendita palabra. Y el Santo Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con la gente de hoy, y los acusarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, dichosos somos tú y yo en esta hermosa mañana por escuchar estas benditas palabras, que es Dios mismo quien nos habla a través de su palabra. Dice la palabra de Dios desde Isaías, 700 años antes de Cristo: todos serán enseñados por Dios. Y también en otro pasaje dice: muchos profetas quisieron ver y escuchar lo que ustedes ven y escuchan hoy en día. Mis queridos hermanos, qué hermosos son estas palabras para cada uno de nosotros, pero a la vez Dios nos está reprendiendo a cada uno de nosotros en esta hermosa mañana para poder examinar cómo está nuestra vida espiritual hoy en día. La palabra de Dios dice que en este tiempo hay mucha gente mala que se acercan a Jesús para pedir una señal, pero no tienen un corazón abierto, no tienen un corazón contrito y arrepentido para poder aceptar a Dios en su corazón. Dice la palabra de Dios que cuando Jonás predicó a Nínive, se convirtieron todos los de Nínive. También la reina del sur, cuando escuchó la sabiduría de Salomón, se convirtió. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, ya no es Jonás ni Salomón quien nos habla, sino es Jesús mismo, el Verbo, el encarnado, el Emmanuel que habita en medio de nosotros, es quien nos habla. Dice la palabra de Dios que todos los de Nínive y la reina del sur resucitarán en el juicio final, y cada uno de nosotros seremos también llevados ante el tribunal de Dios y ser juzgados
Pero si nosotros hoy en día, que es Dios mismo quien nos habla, y no nos convertimos, no nos arrepentimos, no aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, seremos acusados por los que murieron hoy en día, los de Nínive y la reina del sur. Seremos acusados por ellos porque se convirtieron por las predicaciones de Jonás y de Salomón, mientras que hoy en día, que es Dios mismo quien nos habla, Él es el camino, la verdad y la vida, y no nos convertimos, seremos juzgados con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Dice también la palabra de Dios que el juicio para ellos será menos riguroso que cada uno de nosotros en este tiempo, porque ya no son profetas quien nos habla hoy en día, mis queridos hermanos, sino es Dios mismo, quien dejó su reino en el cielo, se encarnó en medio de nosotros para poder hablarnos, para poder nosotros santificarnos y para ser un día merecedores, salvos, dignos de entrar en su reino. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, por algo San Jerónimo decía cuando él escribió la Sagrada Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, cuando entregó la Sagrada Escritura a San Dámaso I, dijo: esto es palabra de Dios. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Mis queridos hermanos, también dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento de conocer a Dios a través de su palabra. A veces nosotros se nos hace muy fácil pasar tiempos en tecnología, en las cosas que nos ofrece el mundo, pero se nos hace tan difícil conocer a Dios a través de su palabra. Por eso nosotros perecemos muchas veces cuando tenemos luchas, pruebas, enfermedades. En vez de que nosotros acudimos a Dios, en vez de un quejar, una alabanza, nosotros a veces nos enojamos con Dios. Mis queridos hermanos, a veces nosotros, por no reconocer la grandeza, el poder de Dios, que todo lo puede en nuestra vida, por eso perecemos. En esta mañana, Dios nos invita a conocerlo a través de su palabra, para que entendamos, mis queridos hermanos, el por qué pasan luchas y pruebas y persecuciones, enfermedades en nuestra vida. Dios lo permite por el bien de nosotros, para que de esa manera podemos probar nuestra fe, cuánto podemos llegar a amar a Dios, cuánto nosotros podemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que un día, en el juicio final, seremos juzgados por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por nuestras obras. Pero ¿cómo lo vamos a saber actuar, vivirlo, si no conocemos la palabra de Dios? Yo te invito, mi querido hermano, mi hermana, en esta hermosa mañana, que empecemos a conocer a Dios a través de su palabra, empezando por el Santo Evangelio. Por algo Dios dice el Nuevo Testamento, testamento donde tú y yo podemos heredar la vida eterna, donde Dios mismo nos enseña cómo podemos vivir una vida en gracia, cómo podemos alimentarnos de nuestro Señor, cómo vivir como dignos hijos de Dios para merecer un día ese reino y no ser juzgados en la presencia de Dios. Eso es la invitación que Dios nos ha hecho en esta hermosa mañana. Esto ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Decía San Francisco de Asís, leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. Suscríbete, comenta y dale me gusta el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.